uno dice a veces cuando los protagonistas son los economistas y los periodistas especializados en economía, las cosas, digamos, no vienen bien, ¿no? Sí, el hecho de ser responsable, como decís, no quiere decir que uno niegue la realidad. Yo digo que acá lo que debe primar son, obviamente, desde las actitudes hasta las declaraciones responsables, porque la economía además se mueve con muchas variables, una de las cuales es los niveles de confianza. Entonces creo que nosotros como dirigentes políticos de la oposición, más allá de las diferencias profundas que uno tiene con la visión económica del gobierno, debe tener una responsabilidad muy importante desde el accionar y desde las declaraciones. Ahora, eso no quiere decir que no dejes de ver la realidad. Hay datos que el mismo gobierno maneja y conoce y los ha sincerado, desde el crecimiento de la inflación proyectada al 40 o más por ciento, desde ya lo reconocido que va a ser el aumento de la pobreza, el aumento del índice de desempleo, la caída de la actividad económica. Entonces, también es verdad que el que puso las metas muy altas fue el mismo gobierno cuando diseñó el presupuesto para este año, y bueno, al no dar resultados su política económica hace que el cimbronazo sea tan grande, porque si vos cuando haces el presupuesto del año 2018 decís que la inflación va a ser del 10%, después 2 días después de aprobarlo el presupuesto decís que va a ser del 15% y termina siendo del 40%, y claramente tenés que mirar hacia adentro y decir en qué fallaste, ¿no? Esos son datos objetivos de la realidad. O si vos planteás que tu gobierno debe ser medido por los niveles de pobreza y en vez de bajar suben, y bueno, vos sos el que también has ido fijando las metas y has ido instalando en la sociedad cuáles son los objetivos a los cuales querías llegar. El gobierno dijo que el presidente dijo que en su gobierno la inflación no iba a ser un problema, y claramente es un problema que se ha acrecentado y que tenía que ser medido por los índices de pobreza, y bueno, esa medición no le está dando a favor. Entonces también es verdad que, bueno, lo que se hace hoy es ver los resultados casi 3 años después de una gestión que no ha generado el cambio que le había prometido a los argentinos. Ahora, todos tenemos la responsabilidad de tratar de ayudar para que las cosas vayan mejor en la Argentina, porque yo soy de los que entiende que no a nadie le hace bien un fracaso económico de la Argentina. No, porque el que lo paga más duro, la verdad, son los sectores más vulnerables. El que tiene espalda económica por ahí aguanta un cimbronazo de uno o de otro gobierno, y el que no la tiene claramente no tiene red de contención, y entonces ahí está el problema. Ahora, frente a este momento, esta situación, pero digamos haciendo un rápido relevamiento de lo que fueron los 2 años y pico de gobierno de Macri, ¿qué te decepcionó o qué te sorprendió? Digamos, porque cada persona, cada ciudadano en la Argentina tiene una visión, digamos, importante acerca de que las cosas no ocurrieron como se percibía al asumir Mauricio Macri. ¿A vos qué te decepcionó o sorprendió por lo menos? Me decepcionó quizá el grado de improvisación que hubo. Creo que yo esperaba que, más allá de quizá no estar de acuerdo en el rumbo económico que podía tomar el gobierno, porque a mí hay algunas cosas, debo decir sinceramente, que no me sorprendieron. Claro. Porque creo que ideológicamente muchos actores de este gobierno están convencidos de lo que están haciendo, porque tienen una visión de economía totalmente entregada al mercado, sin el rol del Estado como regulador de la actividad económica. Entonces hay cosas que realmente, debo ser sincero, no me sorprenden. Pero sí creo que en muchos aspectos hubo una improvisación de no tener un plan económico. Creo que en definitiva, más allá de algunas líneas de estos sectores ortodoxos de la economía o monetaristas, en conjunto nunca vi un plan económico vinculado a la economía real, ¿no? Al sector financiero, que claramente es un gobierno que ha entregado sus expectativas a los mercados, pero nunca a la economía real. Y por un lado eso, desde la gestión, y desde lo político, que yo esperaba mayor reconocimiento del gobierno a sectores de la oposición que hemos apostado mucho a la gobernabilidad de la Argentina, y que incluso en el último discurso el presidente siguió generando niveles de responsabilidades a otros y no asumiendo la propia, y siguió acrecentando la grieta
Yo pensaba que el gobierno, cuando el presidente dijo que uno de sus objetivos en el primer discurso era la unidad nacional, iba realmente a apostar a la unidad nacional, y creo que privilegiaron los discursos de los asesores que pensaron, o de algunos funcionarios, que el plan de la grieta que le dio resultado para ganar una elección le iba a servir para gobernar. Claro. Y la grieta que sirvió para ganar una elección no sirve para gobernar. Y eso también fue una decepción. Creo que además de la improvisación, de la falta de reconocimiento a muchos sectores de la oposición que no escatimaron en costo político para dar gobernabilidad, también el haber acrecentado la grieta ha generado como consecuencia muchas de las cosas que estamos viviendo. Claro, sí, uno a veces observa tanta cercanía entre el presidente Macri y Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, relación, un vínculo personal y demás, y que el gobierno, digamos, ha adoptado otra posición, a diferencia del kirchnerismo, respecto al vínculo con los Estados Unidos. Pero a veces digo, miramos algunas cosas, ¿no? Y otras no, porque estaría bueno en algún momento observar que en Estados Unidos existe un partido republicano y un partido demócrata, más allá de otras fuerzas que a veces han tenido un importante protagonismo, y son los partidos, el oficialismo y oposición, que se van alternando, ¿no? Pero que en definitiva son los garantes del sistema, y vos ves muchas peleas, diferencias, discusiones y demás, pero en cuanto a las cuestiones de fondo, difícilmente se cambien las reglas de juego, ¿no? Sí, obviamente. También es una democracia que está sentada sobre el sistema de partidos políticos. Claro. ¿No? Allá tienen un sistema en Estados Unidos que fue como inspirador de muchas organizaciones institucionales americanas o latinoamericanas que tienen que ver con el presidencialismo, con el sistema de partidos, pero funciona. No puede estar de acuerdo, ¿no?, con las líneas económicas, a lo cual momento, con un presidente al estilo Obama o al estilo Trump, que tienen claramente diferencias. Algunos te puede resultar más simpático que otro, pero en definitiva, institucionalmente tienen y además, creo que no hay algún nivel de sinceramiento que acá no hay, porque todo el mundo habla de la libertad de los poderes en Estados Unidos, o la separación de poderes, y allá está sincerado, por ejemplo, que a nivel de la Corte de Justicia de la Nación hay cupo y representatividad de los partidos políticos en la Corte, ¿no? Claro. Eso, de acuerdo a quién gobierna, se van ocupando los lugares, y esto está sincerado, y parece que a veces uno escucha muchos aquí en Argentina que van afuera del país, hablan de las bondades de la democracia de otros países, y cuando vienen acá tienen otro tipo de discurso. Claro. Creo que está más sincerado, hay menos hipocresía en ese sentido. Tal cual. Hasta los medios apoyan a un candidato durante las campañas, ¿viste? Hasta a ese nivel. Pero el tema es no tener doble discurso. Claro. En definitiva, vos decís, bueno, yo de este medio creo que la salida es por este lado, por este candidato, por este dirigente, pero no digo, bueno, soy independiente, pero por abajo juego otra instancia. Entonces, exacto. Me parece que por ahí pasa también la discusión, y después también hay que tener algo muy en claro. El presidente puede tener más o menos buena relación con el presidente de Estados Unidos, pero hay que saber que, y más en este estilo Trump, lo primero para Estados Unidos son los americanos, ¿no? Te pueden dar una carta de apoyo o sacarte una foto, pero ellos, si crece su economía, suben la tasa de interés para que no haya inflación, y piensan en su economía, y más en este estilo Trump, donde hay una economía mucho más cerrada. Entonces, la cosa no pasa solamente por sacarse foto o mandar una carta, hay cosas que hay que saber de la economía de los Estados Unidos hoy que va a repercutir de manera negativa en economías emergentes o casi emergentes, eran hasta ahora como la nuestra. Totalmente. Llevándolo al día a día, hoy está en discusión el tema del presupuesto 2019, del 2019. ¿Cómo lo estás observando? Ayer hubo una reunión de ministros provinciales. Algunos dicen, está casi acordado, hablas con otros sectores y te dicen, no está para nada acordado y hay graves diferencias, de acuerdo a la provincia, de acuerdo al tinte político del gobernador a veces. ¿Cómo lo estás viendo esto? Yo creo que lo importante es que se está hablando. Por ahí falta quizá una etapa de una convocatoria al diálogo más institucionalizada a nivel de gobernadores, que tengo entendido podría estar dándose para la semana que viene.
Sí. por lo que uno escuchó. Después del pedido de los gobernadores para que sean convocados, ¿no? Porque ayer pidieron... Sí, bueno, pero está bueno igual. Sí, igual, yo creo que ya, más allá de lo que hayan expresado los gobernadores o algunos gobernadores, que ya la necesidad del diálogo a nivel de una mesa institucionalizada viene dándose hace tiempo, cuando comenzó esta última etapa de esta crisis, ¿no? Ahora, sí vienen habiendo varias reuniones de ministros de Economía de todas las provincias peronistas, primero entre ellos, luego con funcionarios del área económica, con el ministro Frigerio. Eso es una mesa que viene trabajando sobre temas técnicos, sobre papeles de trabajo, sobre primero lo que pensaba el gobierno que había que disminuir el gasto, luego sobre aportes que hicieron las provincias de cómo aumentar los niveles también de ingresos. Ayer hubo una reunión creo importante, la semana que viene creo que va a haber una devolución por parte del gobierno del impacto fiscal que podría tener las medidas que ayer estuvieron hablando. Y bueno, capaz que la semana que viene pueda darse esa reunión a nivel de gobernadores con las autoridades políticas nacionales, con el presidente, con el ministro del Interior, no sé cómo lo irán a instrumentar, pero creo que eso es importante. Lo prioritario creo que no es interrumpir el diálogo, y que más allá de las diferencias que claramente tenemos con el gobierno en materia de rumbo económico, saber que institucionalmente hay que cuidar mucho este momento y ser capaces de administrar las diferencias dentro de la crisis. Claro. A mí me parece que eso es lo más importante. Si nosotros sabemos administrar las diferencias dentro de la crisis, vamos a poder contribuir como oposición a que esto realmente no se descontrole totalmente, ¿no? Ahora, lo último y algo que me llamó la atención, que se habló ayer en la reunión de los ministros de Economía provinciales con Frigel y funcionarios de gobierno, y tiene que ver con ganancias. Se habló incluso no como una propuesta de una parte, sino como hasta una coincidencia. Hay que ver después si esto prospera y se plasma, digamos, en algún documento, en algún papel, la idea de impulsar un proyecto de ley para eliminar todas las exenciones y regímenes especiales del impuesto a las ganancias y pedir a la Corte Suprema que anule la acordada de 1996 que impide cobrar ese tributo a jueces y empleados judiciales. Es decir, un planteo ejecutivo y casi legislativo, ¿no? Pero por lo menos con el acuerdo de gobernadores, si se quiere, para que finalmente los jueces puedan pagar ganancias. Hoy solo pagan los que ingresan, los nuevos, pero los que tienen, digamos, los que ya estaban dentro del Poder Judicial no lo hacen. ¿Qué opinas de esto? Yo estoy totalmente de acuerdo. De hecho, yo presenté un proyecto que lo debo estar representando ya 3 veces. Fue uno de los primeros proyectos que presenté. Sí. Incluso en algún momento se discutió si se iba a avanzar o no. Se apostó a que por ahí los jueces tomaban la decisión por sí mismos. Yo estoy de acuerdo. Yo presenté un proyecto para derogar esa acordada, porque en realidad hay una ley que los obliga a pagar, y esa ley está suspendida por la acordada de la Corte. Yo había planteado, si la Corte no daba marcha atrás con esa acordada, derogarlo, porque me parece que el esfuerzo lo tenemos que hacer todos. Hoy lo que está planteado, que se buscó una salida intermedia, era que los nuevos jueces, que creo que es a partir de este año, que ingresan no pagan ganancias. Pero me parece que no entiendo por qué debe haber una discriminación entre nuevos o viejos. Me parece que cuando hay una igual remuneración, una tarea, tiene que haber el mismo criterio de remuneración, ¿no? Pero bueno, yo creo que son señales. Yo en eso estoy de acuerdo. Me parece bien. Si esa es la idea de avanzar, como una de las herramientas, sabiendo que claramente no tiene un impacto, me imagino, fiscal importante, pero no es el que va a resolver todos los problemas. Pero sumando esfuerzo más esfuerzo, me parece que está bien. Clarísimo. Pablo, te agradezco mucho el contacto con ¿Qué tal estuve? Aquí por FM Palermo, y bueno, vamos a seguir de cerca todo esto porque, bueno, lamentablemente esto es casi, no ya día a día, ¿no? Sino minuto a minuto, a ver cómo evoluciona la economía, qué acuerdos hay, qué es lo que se puede presentar desde el gobierno y desde la política para tratar de, al menos, estabilizar esta situación y que la gente tenga tranquilidad, ¿no? Bueno, muchísimas gracias a ustedes y ojalá apostemos entre todos a que realmente pueda haber un cambio del rumbo económico en la Argentina
y volver a recuperar estabilidad, que es lo que hoy necesita la gente, ¿no? Que la política le resuelva los problemas y no que le traslade las tensiones. Así que esperemos que tengamos hoy un mejor día. Así es. Gracias por el contacto y bueno, nos estamos hablando. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Pablo Cosiner, jefe del bloque de diputados del Peronismo Federal, el bloque que se llama Argentina Federal, dando definiciones sobre el tema económico y político de estos momentos aquí en ¿Qué tal estuve?